Oclocracia. ¿Qué quiere decir? Nos explica Polibio, este pensador griego, que es cuando la decisión no la toma el pueblo, sino la muchedumbre. No la toma la ciudadanía, la toma la muchedumbre. Lo dijo Polibio. ¿Y qué es la muchedumbre? La muchedumbre es cuando el pueblo es manipulado y decide sin información. Toma decisiones sin estar bien informado. Están informados por una doctrina, están adoctrinados, están sometidos al juzgamiento, a la percepción de la realidad a través de una doctrina que incluso le da, de esa misma doctrina, le da unas parcelas. Es lo que está, digamos, en términos, se decía, religiosos, secularizado. Es lo que está popularizado, siquiera es la doctrina. Porque estoy seguro que muchos de ellos, si conocieran en verdad lo que significa la doctrina marxista, se van corriendo de ahí. No van a querer saber nada. Pero reciben parcelas, pequeños datos que se los repiten constantemente, como si fuera un loop, un disco que repiten y repiten para que eso se grabe en la población y a su vez esa tontera social, esa estupidez social se contagia, porque la estupidez, la idiotez es social, es contagiosa, donde muchos se identifican, donde muchos se aprueban, se saludan, se agasajan, se reconocen. Bueno, ahí van muchos justamente porque están en una gran zona de confort, sintiéndose parte de una gran manada, trabajando en pos de un mismo proyecto que los identifica. Entonces, eso les da un sentido de identidad, un sentido de pertenencia, se sienten importantes en esos núcleos sociales, se sienten importantes aquellos que empiezan a destacar un poco, que tienen más labia, como se dice en criollo, que tienen más capacidad discursiva, que estudian un poquito más y se hacen conferencistas y presentan charlas en foros y se reciben en alguna carrera de ciencias sociales. Y entonces dicen, pero ¿cómo nosotros que somos los sociólogos, politólogos, los filósofos, tenemos que ganar mucho más que los que trabajan simplemente, que los que se levantan temprano todos los días, que van a la feria, que tienen un puesto de feria, que tienen un almacén, que tienen un reparto de alimentos, que tienen carnicería? ¿Cómo van a ganar más que nosotros, que somos los sabios? No, tienen que aportarnos dinero a nosotros para que nosotros les expliquemos cómo ellos son sometidos por el capitalismo. Están sometidos por esas burguesías capitalistas que los convencen en cuanto a llevar una vida solo dedicada a hacer dinero. Y le están hablando al pobre almacenero, feriante, carnicero que se gana la vida trabajando todo el día honestamente como un contribuyente para mantener a sus hijos, para darles mejor educación a sus hijos, porque ese carnicero, ese panadero, verdulero, ese farmacéutico que abre la farmacia todos los días, es un trabajador que está todo el tiempo ahí para darle mejor vida a sus hijos y a sus nietos, porque es lo que sabe hacer, porque se preparó para eso. No, nadie le vino a decir nada. Es la actividad naturalmente humana, espontáneamente humana. El otro que es un productor agropecuario, que se levanta tempranísimo, que está ya en la madrugada desarrollando tareas. El otro que se dedica a su tambo y que ya está muy temprano en la madrugada trabajando. El otro que es agricultor. Son trabajadores, son productores, pero los marxistas le llaman empresarios, los empresarios, dando la idea de que son grandes capitalistas. Y en verdad es la actividad comercial de todos los días, la pequeña empresa familiar, otro que tienen graneros, tienen molienda, entonces hacen las harinas, otro que tienen aceiteras, otro que tienen fábricas de chacinado, pero son empresas familiares que han tenido sí un desarrollo medianamente importante dentro del país, pero que si esas empresas cayeran,
cae gran parte del mercado de trabajo de los uruguayos y caería por efecto de desencadenamiento, por un efecto dominó, caerían también empresas más grandes porque perderían ese público consumidor, esa cadena del consumo. La economía es aritmética y matemática y no se puede inventar, pero ellos te ponen la palabra capitalismo, denostan la palabra, increpan, la, la pervierten como si fuera una ideología, como si proviniera de una clase que quiere dominar a otra, y convencen a un montón de idiotas de que acá hay una lucha de clases y que acá hay una gran batalla cultural a librar, que hay que emanciparse de las clases dominantes, y ya no les hablan de lucha de clases, no les explican que eso lo formuló en el texto, por ejemplo, Marx, que eran economía, notas de economía y filosofía, o en el Capital. En el Manifiesto Comunista es la gran proclama, que reúne todos esos temas convocando a la gran batalla ya en el siglo XIX, 1848, y no les explican el devenir de esa doctrina y el devenir político, el devenir histórico de su fracaso, del rotundo fracaso que ha tenido, y por eso la batalla es cultural, porque cuando una sociedad es más libre, es una sociedad de emprendedores, con un Estado que está poco presente, que regula nuestras vidas de modo eficiente, que tiene separación de poderes, que esos poderes se controlan a sí mismos, que tiene que ser un Estado gobernado por profesionales altamente capacitados, tiene que haber un rango de control en cuanto al ingreso y desarrollo de la actividad administrativa, para que los dineros sean bien gastados, porque todo eso va a implicar impuestos y ciertas regulaciones administrativas que el Estado va a exigir, pero si funciona bien y es en pos del desarrollo de todos nosotros y de nuestros derechos, bienvenido ese estado de mínima expresión. Mi sobrino, que es ya un hombre muy vinculado a estas ideas, que votó la coalición de gobierno, que está bajo una profunda desazón en estos momentos, experimentando el luto de muchos uruguayos, experimentando que le cuesta 3 veces más hacer todo día a día, que se siente ante un mundo gris, oscuro que se nos viene. Bueno, me preguntaba, vos que realmente sabés, tío, ¿qué es en verdad ser republicano democrático? Es todo esto. Es tener un Estado liviano, ágil, de mínima expresión, pero muy eficiente, cumpliendo sus cometidos, que son la razón de ser por la cual el Estado nació. Fue concebido para administrar la vida de los particulares, dándonos reglas de juego estables, claras, desde una autoridad, y esa autoridad en cuanto representa con justicia nuestra necesidad de tener un ordenamiento social de nuestras vidas para llevar una vida pacífica y libre, que nos protejan en nuestros derechos a prosperar, a desarrollarnos, a emprender, la libertad de emprendimiento, la libertad de expresión, la libertad de acción, la libertad política, la libertad de reunión, de asociación, la libertad de pensamiento. Y así todo eso se conjuga con el derecho de propiedad, tener el derecho de propiedad, tener el derecho a tener propiedad, tener el derecho a ser propietarios, que es lo que importa. No se pueden tocar, te dice la Constitución. Y hay tres poderes que nos organizan socialmente sobre la base de esos derechos, del derecho a la libertad, del derecho a la vida. Tenemos el derecho a ser protegidos en nuestra vida, a ser estimulados a vivir cada vez mejor, el derecho al honor, a tener una vida digna, honorable. Una vida digna es una vida con cuidados, una vida con salud, una vida con deseos de vivir, una vida con ganas de hacer las cosas, una vida de prosperidad, una vida que tenga esos derechos, que sabemos que tenemos ahí al alcance de la mano el derecho a ser propietarios, si nos esforzamos, si hacemos las cosas bien, si nos cuidamos en nuestra salud y nos cuidamos en nuestro intelecto, si nos formamos, si nos disponemos al trabajo, si tenemos la voluntad de trabajar correctamente, si respetamos a los demás, si hacemos las cosas con honorabilidad, si hacemos nuestro trabajo honrosamente, sabemos que tenemos el derecho a progresar, a prosperar en nuestros derechos a la propiedad. Eso es una sociedad
republicana y democrática. La democracia está en la educación en pos de todo eso, en una educación abierta, libre, no en adoctrinamiento. La democracia no se agota en elecciones cada tanto tiempo, sino se convierte en una tecnología del poder nada más. Se convierte en una tecnología vacía para que las muchedumbres manipuladas elijan lo que eligieron en este país. Esto lo dijo Polibio, cuando el pueblo es manipulado y decide sin información, que es lo que está pasando en nuestro país. Porque hay un aparato mediático, una concentración de medios que está sutilmente adoctrinando porque naturaliza temas que son los antagónicos de esto que estoy hablando acá. Naturalizan un montón de temas que son, digamos, los enemigos de estas ideas. Naturalizan otras ideas, las ideas de una sociedad igualitaria, las ideas de la diversidad sexual, las ideas de la memoria y la justicia, las ideas de una justicia vengativa, las ideas ideológicas del Estado, la idea ideológica de la economía, pero no la idea científica de la economía, la idea científica de un Estado republicano de derecho, la idea científica de una sociedad abierta y libre, la idea científica de una economía de mercado, la idea científica del derecho a la propiedad privada. ¿Por qué? No es un capricho. Y la oclocracia es el peor de los sistemas políticos. Claro, porque es la perversión o la degeneración de la democracia. Y en nuestro país ya estamos viviendo esta oclocracia, que es la degeneración de la democracia, es el último estado de la degradación del poder, o sea, la degeneración de la democracia. La oclocracia se nutre del rencor y de la ignorancia. Y se lo ve claramente, como en ese video de ese veterano infecto que agredió a una señora de 40 y pico de años porque iba con su mamá ya anciana a votar, y creo que en el auto se manifestaba que iban a votar el Partido Nacional. Le agredió el auto, la insultó, intentó pegarle, le tiró pedradas. Bueno, y así se manifiesta mucha gente que es adherente al Frente Amplio y que adhieren también a las propuestas del PCNT. Son patoteros, agresivos, ignorantes, te gritan, no se puede debatir, porque hay una consigna en la revolución marxista, que es precisamente eso, que es una revolución. Y varios teóricos, entre ellos los teóricos del peruanismo, de aquel movimiento que lideró un militar llamado Velasco, y que fueron provocando esa revolución hacia el socialismo marxista en Perú, sostenían que la revolución no dialoga, la revolución no entra en diálogo, porque es revolución. Y van legitimando el proceso ideológico de la revolución y van legitimando todas las aberraciones, como las situaciones de violencia, como las agresiones, todo en defensa legítima de esa revolución. La revolución comunista no dialoga, es totalitaria, porque la ideología marxista es totalitaria y convierte a quien encarna esa ideología en un sociópata y en un psicópata, porque esa ideología es un psicópata. Vamos a detenernos en lo que significa la ideología marxista, las características que tiene, y vamos a detenernos en las características de tres procesos revolucionarios desde el populismo revolucionario en Latinoamérica, como fue el de Perú, el de Chile con Salvador Allende, y posteriormente, replicando esos modelos, el modelo de Venezuela, que nacen fuertemente desde las Fuerzas Armadas. Son movimientos militares porque la revolución necesita estar militarizada, fortificada desde el aparato militar para ejercer la mayor coerción, la mayor coacción posible desde el monopolio de la fuerza que es el Estado. Ya no solo el monopolio de la fuerza por la vía legislativa, el monopolio del poder ejecutivo, el monopolio de los impuestos, el monopolio de una justicia ideológica, el monopolio de las regulaciones administrativas, el monopolio de tu organización social, sino ya el monopolio militar y policial
conjugado con el monopolio de un sistema ideológico de justicia. Eso establece esta revolución totalitaria marxista y si será más que necesario, imprescindible que no bajemos los brazos. Tenemos que redoblar esfuerzos, cargar las baterías, ser fuertes, porque si no, nos comen en dos panes en poco tiempo. Tenemos que redoblar los esfuerzos porque somos superiores. Los liberales, los democráticos, los demócratas, los republicanos, los que queremos a la República Democrática, los que queremos el Estado constitucional de derecho, somos superiores a los comunistas. Son un desastre. Y esperemos que este gobierno de Frente Amplio no aplique a rajatabla eso, no creo que lo haga. No son tan bobos, van a jugar a una ambigüedad, a un hibridaje, y no van a descuidar la propiedad privada, no van a descuidar las inversiones, porque se caería todo, se haría estrepitosamente nefasto en un país tan pequeño como es el nuestro. Nos reencontramos mañana para seguir viendo todos estos temas. Vamos a seguir con Polibio. Les voy a explicar quién fue Polibio, a qué se dedicó. Fue el primer gran teórico de la historia, fue el primer historiador que elaboró un tratado universal de la historia y en ese tratado universal de la historia estableció las tipologías de gobiernos, las tipologías de los regímenes políticos y también manifestó la idea de un sistema de rotación, porque cada sistema tiene su momento de desarrollo, luego de auge y de decadencia. Cae y sobreviene otro y otro, porque las sociedades van atravesando distintos ciclos. Y Uruguay está atravesando un ciclo de cambios donde aún no se dio un cambio rotundo, pero ya se está viendo un cambio hacia las ideas de la libertad, hacia las ideas del Estado de Derecho, hacia las ideas de la República Democrática que en verdad tenemos que recuperar porque ya las tenemos en la Constitución, en nuestra tradición jurisprudencial, en nuestra tradición legislativa, en nuestra tradición política. Nuestra historia es la historia de un Estado de Derecho. Es la historia y es la historia constitucional de un Estado republicano democrático. Y eso es lo que tenemos que cuidar, que es nuestro tesoro. Es el verdadero tesoro que tenemos en este país como lo es la seguridad, la estabilidad jurídica de nuestros derechos.